Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, si direccionamos la pregunta de Josué a cada uno de nosotros, ¿qué responderíamos? ¿A quién servimos? ¿A este Dios que Cristo nos ha revelado, Dios Yahvé? ¿O en qué Dios creemos? ¿En qué Dios confiamos? ¿A qué Dios seguimos y servimos? ¿No? Porque puede ser de mucha confusión si no tenemos claridad en la doctrina y también no buscar la experiencia de Dios. Bueno, dicen los escritores santos, ¿verdad?, que hasta el demonio se disfraza de ángel de luz para confundirnos y luego hacernos creer que es Dios el que nos habla. Esa es la gravedad. Pero si no tenemos claridad y formación de la conciencia, nos vamos a perder, ¿no? Y si no es lo material, y si no es el demonio, hermanos, pues hasta uno mismo se propone a sí mismo desde su egocentrismo, su egolatría, como el Dios a quien él mismo debe seguir. Es lo que hoy, pues en muchos lugares, por decir instituciones, se promueve la filosofía de Nietzsche: la muerte de Dios y el surgimiento del superhombre. Esa es la autosuficiencia, la egolatría, la soberbia. Yo no ocupo de Dios, yo no sirvo a Dios, yo me serviré de Él en algún momento, pero servirle a Él es tiempo perdido, eso no es bueno, eso no es para mí. De tal manera que no sirvo a Dios y entonces estoy sirviéndole, pues no sé a quién. Ahí es donde tendríamos que responder cada uno, ¿no? Porque si sigo mis propias convicciones, mis propias normas, mis propias reglas, yo pongo mis propios límites, entonces no sigues a Dios. Eres idólatra, porque pues te estás siguiendo incluso a ti mismo, ¿verdad? Entonces creo que para un fiel creyente como nosotros, porque somos la excepción, claro está, nosotros sí seguimos a Dios Yahvé. Por eso estamos aquí celebrándole y gozándonos en esta celebración comunitaria, eucarística, porque queremos escuchar su voz y porque queremos que sea la línea de acción, ¿no?, el orden de nuestra vida, lo que Dios nos diga y dirija nuestro pensamiento y corazón, eso vamos a hacer. Claro está. Dice que la respuesta a José sería: Josué, nosotros servimos a Dios Yahvé, a nadie más. Bueno, ojalá que así sea, ¿verdad? De tal manera que todo esto pues se ponga en evidencia, ¿no? Una vida comunitaria donde se trabaje la virtud, el valor, el principio evangélico,
el respeto entre unos y otros. Esa es la riqueza de nuestra Iglesia Católica, que en medio de la diversidad, que gracias a Dios ninguno de nosotros somos iguales, gracias a Dios, cada uno es único e irrepetible, de tal manera que Dios así nos ha creado, somos diversos, pero en la Iglesia buscamos la unidad, la comunión. Diversos, pero con un mismo sentir, con un mismo pensar, con un mismo actuar. Diversos, pero es Cristo el que nos unifica, el que nos congrega, el que nos llama, el que nos convoca para que vivamos la comunión y el respeto. ¿Qué es lo que señala San Pablo en la lectura segunda que hemos escuchado? Y utiliza esta analogía bellísima. Pudiésemos pensar, hermanos, San Pablo cuando hace esta analogía, ¿qué tratará de decirle a la comunidad? Realmente es una analogía para explicar pues el modo de relacionarse la Iglesia con Cristo Jesús. Entonces dice, ¿será que está exaltando en la comunidad la vida matrimonial, la vida familiar? ¿Será? ¿O es que acaso nos está previniendo de situaciones que se pudiesen dar en el futuro en la relación matrimonial o familiar? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Será la exaltación de lo que se vive ya en la comunidad? ¿O la previsión que nos está alertando de lo que puede suceder si no estamos atentos a la doctrina de Cristo Jesús? Pues ¿qué responderíamos? No, yo creo que esas cosas no se dan, ni se darán jamás. Creo que aquí en nuestra comunidad no hay problemas familiares, no hay problemas matrimoniales. No, yo creo que San Pablo más bien está exaltando una comunidad y alentándola por los ejemplos y testimonios que ve allí. No, San Pablo siempre exhorta y anima a las comunidades precisamente para que vuelvan al primer amor, que vuelvan sus ojos al origen, al principio. Cuando escribe, por ejemplo, a la comunidad de Corinto, corintizar significa fornicar. Imaginen, ¿no? El ambiente, la situación, tremendo, ¿no? Inmoralidades a diestra y siniestra. Así que a esa comunidad San Pablo dirige sus palabras. Son gentes duras de corazón, reacias para entender las cosas. No, pero eso no ocurre ahorita. Bueno, tal vez fue antes, pero hoy ya después de 20 siglos, no. Todo mundo entendemos la palabra de Dios y estamos ávidos y deseosos de atenderla y tenerla en el pensamiento y en el corazón. Creo que no, ¿verdad? Entonces, obviamente San Pablo está hablándole a una comunidad pues reacia y dura de entender. De hecho, son comunidades que le roban el sueño a San Pablo y le hacen derramar lágrimas por el celo pastoral, por el deseo y las ganas que tiene de que en el corazón de aquellas comunidades viva siempre el Dios Yahvé, el Cristo, el Dios revelado por Jesucristo. Pero, repito, utilizo esta analogía para que veamos el modo y la forma en cómo hemos de vivir en la iglesia. En la iglesia como institución, bueno, pues está la cabeza, que es la cabeza la que ordena, dirige, controla, ¿verdad? La que dicta, digamos, las normas, los mandamientos, los mandatos. Y el cuerpo es el que debe de estar supeditado a la cabeza, es el cuerpo el que debe de atender a lo que la cabeza dice. Podemos hacer una analogía y también interpretarlo en nuestro propio cuerpo o nuestro propio ser, ¿no? Porque si vemos el lugar de la mente y de la cabeza, pues es la parte superior. Eso quiere decir que quien está por encima controla todo lo que está por debajo. Pero cuando uno se deja llevar por la parte visceral, ¿no? Por el corazón, ahí es donde viene el descontrol, porque se desordena todo y uno pretende que la parte visceral, que está en la parte inferior, ahora ocupe el lugar superior. Y entonces, así hay muchas personas.
que se dejan llevar por la emoción, el sentimiento y todo eso que es irracional, nos vuelve un descontrol en la vida. Imagina en la iglesia, viendo pues la analogía que dice San Pablo, imagínate que el cuerpo, tú y yo que pertenecemos a la iglesia como cuerpo, porque Él es la cabeza y Él está por encima de nosotros, que el cuerpo pretendiese estar por encima de Él. Y que se da, porque hay muchos miembros de la iglesia pretenden, como decíamos al principio, por la autosuficiencia, la soberbia, estar por encima de Él y decirle, no, tú no eres el que manda soy yo. Por tanto, tú debes de hacer lo que yo te digo. Es que son modas, son pensamientos, criterios que hoy se nos dan a diestra y siniestra, sin ton ni son, queriéndose imponer como modos, estilos de vida. Y eso no está bien, porque aquí la cabeza es la que rige, es la que manda, y si no es Él, entonces seríamos un descontrol como institución y como iglesia, ¿verdad? Entonces, atendiendo a ello, por eso San Pablo utiliza esta analogía, bueno, pues como la esposa y el esposo. ¿Qué dice de las esposas? Respeten a sus maridos. Palabra de Dios. Respeten a sus maridos, porque el marido es cabeza de la familia. El magisterio ha llamado a la familia iglesia doméstica, por tanto sería cabeza de esa iglesia pequeña, doméstica, ¿no?, que está en una familia. Las esposas deben ser obedientes, sumisas, abnegadas. Pero claro está, y añade San Pablo, pero el esposo debe, ¿qué cosa? ¿Recuerdan? Amar a sus esposas. ¿Y eso qué significa? Pues darles lo mejor. Darles lo mejor. Así es de que el compromiso y la responsabilidad es de ambos. La mujer respetará a su marido tanto cuanto el marido ame a su esposa. Y eso de amarle significa darle lo mejor a la esposa, ¿verdad? Y que no se olvide, pues, porque luego también causa estragos, ¿verdad?, que en familia el papá es autoridad, la mamá comparte la autoridad, ¿verdad? Pero aquí la cabeza es el papá, por tanto debe de cuidar, proteger, velar la integridad de los hijos y de la familia. Bueno, de ese modo es como Cristo quiere que veamos la iglesia, porque Cristo es el esposo y la iglesia, tú y yo, somos la esposa. Por tanto, la esposa debe de tener actitud de obedecer, de respetar, de dejarse guiar, de dejarse conducir por el esposo. Y del esposo no hay duda. ¿Qué tendríamos que decir? El esposo nos ama entrañablemente, tanto que ha dado su vida desde la cruz. En correspondencia a ese amor es que tú y yo, como iglesia, como esposa, tendríamos que amar y seguir a nuestro esposo. Pero nunca la esposa tendría que estar por encima del esposo, sino entonces diríamos la iglesia como institución, nosotros como personas que integramos la iglesia, estaríamos por encima de él. Y eso jamás, ¿no? Porque entonces actuaríamos alocadamente, ¿no? Y aquí es Dios quien debe guiar, controlar, animar, fortalecer nuestra vida. El esposo siempre está al pendiente de su esposa, su iglesia. Y tú y yo como miembros de él, entonces seguimos al esposo, ¿verdad? Entonces digo, hay quien pretende de una forma distinta, pues que ahora la cabeza quede supeditada al cuerpo, y eso nunca será. Hay quien lo hace. Pregúntenles cómo les va en la vida. Pregúntenles. Un desorden, un descontrol, problemas aquí, problemas allá, golpes en la cabeza, en la pared, porque no encuentran salidas, porque ya se les complicó la vida, es una maraña, es un enredo. Claro, porque la cabeza no está actuando la parte visceral, y eso no debe ser así. Que una vida se deje controlar por la parte visceral, jamás. Por eso tenemos la cabeza, que está por encima de todo para ordenar, para controlar y para guiar
todo el cuerpo. Así la iglesia, ¿no? Es guiada y animada por Cristo Jesús, nunca al revés, nunca al revés. El magisterio siempre atiende y responde a la palabra de Dios, siempre. Así es de que, hermanos, pues que vivamos nuestra vida, no nos apartemos de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Dijo Pedro, tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Por tanto, dime qué es lo que tengo que hacer. ¿A quién sirvo? ¿A Dios Yahvé o a otros dioses? Decídete, dice Josué, decídanse, para no estar litigando y peleando, porque eso de estar discutiendo por las cosas de Dios, vamos armonizando, vamos sintetizando, vamos pues uniéndonos, ¿no?, en el amor de Dios. Y si vamos a seguir a Dios Yahvé todos, entonces vamos haciendo lo que Dios nos pide. Pero donde un miembro, ¿verdad?, no quiera, ahí vienen los conflictos, vienen los problemas. Es como la vida familiar, ¿no? Que Dios pues nos siga ayudando, hermanos, para que también busquemos siempre a Dios como el centro de nuestra vida y hagamos lo que Él siempre nos dice. Y así sea. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo